Y para hablar justamente de este tema y la situación laboral en el país, sobre todo en materia salarial, damos la bienvenida al doctor Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? En fin, ¿Qué tal? buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Con un gusto Contrario, aquí. contrario. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Este subsidio al salario de los que menos ganan no es solamente dinero, es un reconocimiento, lo quiero ver de esta manera, a quienes históricamente habían tenido casi la condena de tener esos sueldos. Pero hay un efecto también multiplicador de este dinero, este subsidio que llega ahí, que puede parecer chiquito para algunos, pero es importante para otros. Sí, muy importante. De hecho, como lo que ocurre es que existía esta tabla de subsidios que había diseñado la Secretaría de Hacienda hace muchos años, porque justo la ley dice que un trabajador que gana el salario mínimo exactamente no paga impuestos, ¿no? Eso ya está en la ley. Pero si un trabajador ganaba un salario mínimo más $1, ya pagaba impuestos. Entonces, Hacienda hace muchos años diseñó esta tabla, que nunca la modificó, porque como el salario mínimo estaba estancado durante muchos años, pues justo la tabla se quedó igual, no cambiaba. A partir de este año nosotros detectamos, estábamos hace mucho hablando con Hacienda y con los trabajadores para ver si qué iba a pasar, porque en cuanto más subía el salario mínimo, la tabla iba perdiendo vigencia, ¿no? Entonces justo este año tomamos ya la iniciativa de hacer un cambio, de actualizar esta tabla de subsidios para que los trabajadores que ganan el salario mínimo y hasta casi 1.2 salarios mínimos es aproximadamente no van a pagar el impuesto del ISR, y así vamos a lograr que mantengan este incremento de 20%, ¿no? Y que no se reduzca por los impuestos. Es decir, 9,000, estamos hablando de un salario como de 9,000 pesos, más o menos. 9,081, ajá. Son 1.2 salarios mínimos. ¿Y cuánto es lo que pagarían ahora con esta actualización? Con esta actualización van a pagar diferentes rangos, obviamente. Entre menos, por ejemplo, si ganas salario mínimo pagas 0, si ganas un poquito más pagas 1%, va aumentando gradualmente y nunca pasa los 6% de impuesto. Entonces es un salario, digo, es un impuesto bajo, pero lo más importante es que sí se mantiene el incremento. Todos los trabajadores que recibieron un incremento este año del 20%, se mantiene ese 20% después de impuestos. Ese es el objetivo de esta reforma, de esta tabla de subsidio. O sea, que se haga efectivo el incremento Exactamente, salarial. que sea en términos netos el incremento del salario mínimo. Ahora, este subsidio que ahora se hace realidad y como nos dice, existía pero no se aplicaba o se aplicaba a medias, no es lo único que ha tenido el salario y sobre todo el salario mínimo en estos momentos. ¿Cómo podemos calificar entonces en este momento esta circunstancia de los trabajadores, sobre todo los que ganan salario mínimo? Pues el salario mínimo ha tenido un gran beneficio para los trabajadores y las trabajadoras del país, sin duda alguna. Durante muchos años se mantuvo sin crecimiento alguno, con la justificación de que iba a causar inflación, etcétera. Todo eso pues era un dogma más que algo real, ¿no? Ya que se demostró con datos, pues no ocurrió nada, ¿no? En realidad subió el salario mínimo y subió el salario de muchos trabajadores. Y el empuje que ha tenido esto, pues es muy importante. Primero, para los que ganan menos, el 10% que menos gana, su incremento en términos reales ha sido de 99.9%, o sea, que es muchísimo, ¿no? Es una cantidad muy, muy importante. Pero en promedio, para todos los trabajadores, el incremento ha sido de 25% en términos reales, o sea, por arriba de la inflación. Entonces, el salario mínimo es verdad que beneficia sobre todo a los que menos ganan, pero tiene un impacto también en los demás trabajadores. Y ha habido incrementos importantes también en los trabajadores que ganan más. Entonces, sí ha tenido un impacto muy, muy relevante en los bolsillos de los trabajadores y de sus familias. Que, o sea, en un sentido también es un efecto multiplicador y eso explicaría por qué se habla de una especie de un 23% más o menos de reducción de la pobreza solamente a partir del incremento del salario mínimo. Luis, no puedo dejar de preguntarte, acabamos de ver una nota sobre la promoción de un amparo a este fondo de pensiones que se acaba de aprobar en el Congreso y el argumento es que es inconstitucional porque va a aplicar de manera retroactiva y parten de la premisa de que lo que se está haciendo es un robo a las pensiones. ¿Alguna aclaración que tuvieras que hacer al respecto? Sí, bueno, estuve trabajando en ese tema también, la Secretaría del Trabajo, Gobernación, Infonavit, varios, ¿no? Y la verdad es que creo que puede verse un poco desconocimiento de cómo está realmente la ley. Una cosa muy importante es que todas las pensiones son imprescriptibles, entonces un trabajador, aunque cumpla 80 años, puede ir en cualquier momento a una ventanilla y pedir que le den su pensión. Ahora, en realidad, tu pensión sigue estando en tu cuenta, no va a cambiar nada, tú vas a seguir viendo tu pensión como siempre la has visto, solo se va a mover de un lugar a otro. Y yo también creo que es muy importante que la gente sepa que esto inclusive puede ser hasta más beneficioso para los trabajadores. El fondo de pensiones, el Fondo para el Bienestar, en realidad lo va a administrar Banco de México y Hacienda. Creo yo que van a hacer un trabajo muy bueno, van a hacer tasas competitivas porque van a tener intereses igual que las Afore. Pero la ventaja más grande es que no van a cobrar ninguna comisión. Entonces, justo esto hace que la tasa crezca todavía más.
probablemente los trabajadores que muevan su dinero o que se muevan su dinero al fondo de bienestar van a tener mayores rendimientos que los que tienen actualmente. Entonces, en mi opinión, creo que pues no encuentro ningún robo, porque siempre lo puedes pedir, siempre lo puedes exigir y en realidad tu dinero sigue generando intereses como ahorita y a lo mejor hasta más. Entonces, pues en general creo que no veo por qué, creo que es más bien porque no se conoce bien cómo es la reforma y qué es lo que se está proponiendo. Pues muchísimas gracias, Luis Munguía, por esos minutos. Andamos corriendo, pero muy, perdón, muy nutritivo. Ya hasta se me fue la voz. Imagínate qué bien estuvo. Sí. Gracias, Luis. Gracias, con gusto. Muchas gracias. Vamos a Hasta luego. corte, ya Muy volvemos. bien.